En la hoguera. Diversas en la hoguera. Fuego en la hoguera. Bailando en la hoguera. Nos vamos a la hoguera. Alrededor de la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Desde la hoguera. ¿Qué puede ser? Te invito a la hoguera. Fuego. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la... Hola, hola a todos, todas, todes, auditores de Radio Primero de Mayo en el 106.5 FM de la zona sur de Santiago de Chile y de este espacio llamado Desde la Hoguera, espacio de encuentro, de acompañamiento, de aprendizaje, de autoformación que se ha ido construyendo como Desde la Hoguera. Este espacio que es un espacio feminista construida por las 4 mujeres que somos, que las voy a mencionar, que estamos aquí, bueno, Dani, Claudia, Caro y yo, la Jani, que nos encontramos cada martes a las 7 de la tarde a través de la plataforma de Facebook Live para poder dar cuenta de temáticas de interés, bueno, evidentemente para nosotras, pero desde un enfoque feminista para poder mirar también nuestra realidad y poner en palabras la vivencia que cada una de nosotras y de nosotros tenemos en este contexto en el cual vivimos, en esta sociedad capitalista, patriarcal, y más ahora en este tiempo de crisis que nos ha tocado vivir, producto también de todo el proceso que ha sido la pandemia. Así que agradecerles a todas, a todos quienes están acá acompañándonos en este espacio. Estamos muy contentas, como siempre, de poder ser anfitrionas de este encuentro y contarles también que algunas cositas generales de nuestro espacio. Como les decíamos hace un ratito, este es un lugar de encuentro virtual, una hoguera virtual que hemos creado, que surge al alero de la Radio Primero de Mayo, radio comunitaria, de clase también, antieleccionaria, una radio que ha llevado muchos años, de 22 años creo que llevamos ya al aire. 25, van a ser siempre, 26. Van a ser 26, este año vamos a cumplir 26 años. Ya, este año que cumple 26 años nuestra Radio Primero de Mayo, también en honor y en rescate de la imagen de los, las y les trabajadores. Y nada, pues nacimos en ese espacio y a propósito también de la pandemia y otras situaciones y adaptándonos también y salvando esta brecha tecnológica que existe entre las mujeres también, en las cuales estamos nosotras ahí un poco en desmedro, estamos haciendo este trabajo que es a través de las plataformas virtuales. Así que tenemos esta hoguerita virtual funcionando. Lo hemos dicho en otras oportunidades, pero nunca está de más recordarlo, que nuestro feminismo es un feminismo de clase, es un feminismo autogestionado, es un feminismo también que incluye a todo lo que son las identidades disidentes, ¿ya? Y estamos acá, como les decíamos, para encontrarnos, mirarnos, reconocernos y apapacharnos también, ¿ya? Así que eso, si quieren saludar ahí las chiquillas, antes de pasar con los datitos varios. Saludar a todos y todas que nos están escuchando, claro, auditores ahora ya a nivel de la red social, no solo auditores de las radios, sino que también auditores del Facebook, del Live, del Spotify, que están ahí, que nos van a escuchar de manera temporal en algunas ocasiones, saludar a ellos, que nos están escuchando cuando esto ya sucedió. Lo encuentro pero de mágico, como la modernidad y la antigüedad al mismo tiempo. Así que un saludo para todos. Eso, y nuevamente en el segundo programa del año 2021, en la segunda ola, la tercera y cuarta, la segunda hoguera, así que... segunda hoguera, así que eso, sí. Las saludo. En esta segunda temporada. Segunda ola. Oye, y contarles también de la forma en las que nos pueden escuchar. Queremos contarles sobre nuestras redes sociales, ya que estamos aquí abiertas al mundo de la difusión en redes sociales. Nos pueden encontrar, como les decía, en el 106.5 FM en la zona sur de Santiago de Chile. Ahí usted agarra su radio, la sintoniza y nos va a estar escuchando. Nosotras tenemos un formato en que hoy día, por ejemplo, que es 13 de abril, estamos haciendo este programa en vivo y va a sonar a través de las ondas radiales en la próxima semana. Es decir, ahora en estos momentos está sonando el programa número 1 de la temporada 2, que es donde estuvimos de invitada a Pajarita Cantora. ¿Ya? Así que eso como primer espacio donde nos encuentra.
Además, también nos pueden encontrar a través del www.radio1demayo.cl, que es la página de nuestra radio, donde van a escuchar a cualquier horario, funciona las 24 horas del día, con música, con programas, van a escuchar la parrilla programática de nuestra radio también. Y nos encuentran en Facebook, /Desde la Hoguera, y en Instagram como Desde la Hoguera Radio. Y también tenemos que contarles dos buenas noticias. ¿Ah? Tenemos muchos y donde nos pueden escuchar, me gusta. Sí, o sea, no se pueden quedar, no nos quedamos sin plataforma que considerar, porque tenemos dos noticias bien interesantes para esta semana. Primero, que logramos sacar el programa en formato podcast, está disponible en Spotify. Modernidad. Así es, así que pueden escuchar. Sí, así que pueden escucharnos en otros horarios también, cuando tenga tiempo, cuando va para la pega, cuando tiene que salir, mientras está cocinando, puede poner ahí el programita y nos puede escuchar en otros horarios. Así que está ahí el Spotify que se llama Desde la Hoguera Radio, y también, bueno, ya a petición del público, ya que la semana pasada lo plantearon también así las compañeras, volvimos a dar vida en el fondo al canal de YouTube Desde la Hoguera, donde también están disponibles nuestros programas. Y ahí nos pueden ver en video, pondremos nuestros mejores rostros para que nos puedan ver y compartir con nosotras en un formato ya de audio y video. Y contarles también la última... Y ahí, antes, solo una acotación en relación a eso, Jani, del canal de YouTube. Como es un canal que recién está partiendo, por supuesto que se agradece todos los me gusta, las suscripciones al canal para que tenga más cobertura. Y en ese canal, ¿qué van a encontrar? Hasta ahora van a encontrar el último programa del año pasado, que en realidad fue al principio de este año, o ya se me olvidó, pero fue nuestra última hoguera, que fue un resumen, que fue un programa súper bonito que armamos, que fue un resumen de las hogueras pandémicas, ¿sí? Y que de alguna manera revisamos toda la participación de nuestras invitadas, invitades, y los espacios de autoformación que tuvimos. Así que van a encontrar el resumen de nuestras hogueras del 2020, van a encontrar también la cuña promocional de nuestro programa, donde contamos un poquito con algunos relatos, qué es lo que hacemos, por qué estamos acá, y también van a encontrar semana a semana los programas que vamos haciendo acá en nuestra hoguera. Entonces ya pueden sintonizar en YouTube, en ese canal, programa Desde la Hoguera, el programa de Pajarita Cantora que estuvo la semana pasada. Eso, así que todas las colaboraciones para difundir ese canal se agradecen. Eso quería decir. Bueno, y la Caro también nos quería contar una novedad respecto de trabajos colaborativos también en red con otras compañeritas. Sí, que prontamente, por eso mencionaba los prontamente también nos van a retransmitir en la radio Humedales, unas compañeras que hace rato que tenemos ahí varios guiños que nos estamos haciendo. No es menor que el primer programa de la segunda hoguera, como Pajarita Cantora, que es parte de la radio Humedales y es parte de una colaboración familiar y colaborativa y todo que tenemos ahí con las chiquillas. Así que todavía estamos viendo cómo lo estamos ahí afinando detalles, así que prontamente también nos van a escuchar por los Humedales. Vamos a definir el horario también atemporal, lo mismo que la 1 de mayo va a ser así, solo que va a ser un día que todavía no sabemos, que vamos a obviamente informarlo a través del Facebook. Así que tenemos otra plataforma, vamos a ser parte de la parrilla de la radio Humedales, así que se viene intensa esta hoguera este año. Sí, les agradecemos a las compañeras ahí, como lo dijimos la semana pasada, su generosidad, su complicidad siempre en cualquier proyecto o iniciativa que se va armando, así que esas complicidades, como conversamos con Pajarita la semana pasada, se agradecen y de alguna manera nos van llenando el corazón, porque, como decía Jani, finalmente todos estos proyectos surgen también de una autogestión, un autoaprendizaje, una autoformación, y de alguna manera sí queremos plasmar este espacio, y por eso hemos armado esta segunda hoguera que se viene súper power. Las complicidades feministas. Sí, cada vez más fuego en esta hoguera. Nos apañamos. Así es. Eso. Porque vemos el patriarcado en todos lados, nos tenemos que unir, justamente para que... Porque no es que lo vemos, está en todos lados. Exactamente. Constantemente. Y nos hace, obviamente, entrar en contradicciones a veces. O sea, todo, y aquí estamos para eso. Estamos para eso, para aprender. De las contradicciones. El espacio también está construido para eso, para también ir cuestionando, ir mirando. Evidentemente nuestros discursos no son los mismos discursos que hace 10 años, porque hemos ido aprendiendo, hemos ido reconstruyéndonos,
entendiendo y esperamos que el día de mañana también toda nuestra capacidad de entendimiento y nuestra consecuencia sea cada vez mayor en torno a estos aprendizajes también, pero estamos en constante renovación y nada, pues efectivamente vemos el patriarcado en todos lados porque está presente en todos lados y a veces podemos ser, y yo sé que a muchas compañeras feministas les pasa también, catalogadas de las odiosas, las incómodas, las pesadas, las que todos se lo toman a mal, las que no se ríen con las Sensibles de oído. las sensibles de oído, las que sienten que finalmente le están dando color, las cuáticas, las exageradas. Y sabemos que ese es un costo que tiene el estar permanentemente en el acto de denuncia y de poder decir, oye, mira, esta acción corresponde a tal otra lógica. Y lamentablemente es un costo, pero entendemos que es el costo que uno asume como cuando uno quiere decir las verdades o los aprendizajes o las cosas que el resto no dice y que para eso también existen los medios de comunicación alternativos y populares, para dar cuenta y dar cabida también a estos discursos que no son los discursos que el sistema va a estar ahí defendiendo. Así que nada, pues vamos a seguir incomodando y entendemos que ese es nuestro lugar. Ya lo sabían desde el 1800 las primeras feministas, dentro de los siglos anteriores, hasta la Kollontai, ¿no es cierto?, y la Flora Tristani, todas las antecesoras de tanto tiempo atrás han sido igualmente incómodas. Y bueno, y asumimos eso, puede serlo, porque ser feminista también es súper revolucionario frente a nuestra propia clase también, frente a nuestros propios interseccionalidades que cruzamos por todos lados. Así es que, bueno, partamos con el contexto también en que estamos esta semana. Esta semana ya lo veníamos diciendo en nuestro primer programa la semana pasada, ¿no es cierto?, denunciando la huelga de hambre que están siguiendo los prisioneros políticos anarquistas y subversivos que mantienen desde el 22 de marzo, que ellos son 6 prisioneros políticos. Está Mónica Caballero, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Juan Flores y Francisco Solar. Y ellos están justamente en esta huelga de hambre por la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321, que tiene que ver justamente con las medidas, ¿no?, con las medidas de salida que han sido cambiadas durante estos años. Tienen ya 3 semanas en esta huelga de hambre. Nosotros estamos llamando por todos lados y las redes sociales a solidarizar con ellos, y hay distintos puntos de acopio para poder solidarizar con ellos. En nuestra radio tenemos el punto de acopio, la Radio Primero de Mayo, todos los lunes de 7 a 21 horas, en el local de la radio, en 30 de octubre con Raúl Fuica, en el local del Pedro Mariqueo. Y ahí que se están recibiendo agua mineral sin gas de 1,5 litros y 3 litros, bebidas isotónicas, sales hidratantes, bebidas hidratantes y cartas de apoyo, que es una de las cosas más importantes, poder escribirles también y darles nuestro ánimo a estos compañeros que no se sientan, ya están lo suficientemente aislados y bueno, totalmente marginados, ¿no es cierto?, de todos los medios. Así que solamente cuentan con quienes hoy día los tenemos en la mente, en el recuerdo y en nuestra lucha cotidiana. Así que los invitamos a que en los distintos puntos de acopio, en la radio nosotros los días lunes y en otros puntos también que hay, puedan llegar con su solidaridad. Y dentro de esta semana han pasado otras situaciones también. Así es. Que lamentablemente semana a semana tenemos que mencionar en estos espacios, pero que es necesario justamente también como un ejercicio de memoria, de conciencia, que no son solo números, ¿cierto? Así es, porque a los 12 femicidios esta semana se ha sumado un suicidio femicida, ¿no, Jani? Sí, así es. Tenemos acá el dato de la compañera. Déjame un segundito para buscarlo. Francisca, sí. Francisca Moll Moreno, de 37 años. Así es. Ella tenía varias denuncias y en este contexto, agobiada también por
por la persecución y el hostigamiento de su expareja, ella toma la decisión de, en el fondo, de hacer este suicidio en el contexto de esta sensación de injusticia, y por eso nosotros también lo puntualizamos y lo nombramos como un suicidio femicida en el fondo, porque es producto también de esta violencia ejercida hacia ella, y en ese sentido hay que nombrarlo, hay que contextualizarlo, porque no es solamente un acto que está carente de este contexto de violencia, el cual estamos diciendo, y por lo tanto en ese sentido también hay responsabilidad. Y como lo hemos dicho en un montón de ocasiones, tanto responsabilidad de quien la ejerce como también responsabilidad del Estado de no poder brindar en el fondo las protecciones necesarias y la sensación de seguridad en una mujer para que llegue a verse arrastrada a esta espada y pared en el fondo, de no tener y no poder vislumbrar una forma de resolución, ¿ya? Porque tenemos un Estado que no aporta, no colabora, no protege, no cuida a las mujeres que han vivido situaciones de violencia intrafamiliar. Así es. Y en ese sentido, la frase que ella deja de alguna mente plasmada, que ya no doy más, que lo transmite también su mamá, es una frase que refleja profundamente este sentir. O sea, el hecho de que hayan denuncias previas, un sistema que no responde. Una de las denuncias, no recuerdo si era la última, le había valido al atacante 50 lucas el pago de una multa finalmente. Y después continuar obviamente con el amedrentamiento, porque paga una multa y chao, digamos. O sea, no digamos que él tenía muy consciente que había que dejar de cometer ese tipo de agresiones, pese a la insistencia de ella por denunciar esta situación. O sea, de hecho, en la última denuncia, ella tenía audiencia pendiente para ahora, para agosto. Sí. Muy bueno. doloroso. Bueno, dedicamos el programa también a la memoria de todas las compañeras en el fondo que, como lo decíamos, no nos gusta pensar en números ni partir diciendo es el número tanto, pero efectivamente nos permite ponerlo en contexto, como lo decíamos hace un rato, y reivindicar también el nombre, quién es, la historia y la vivencia, porque no son las compañeras que han vivido esto, no son solo números, son personas, son historias, son situaciones que siguen ocurriendo y que tenemos el deber también de irlas denunciando y contextualizándolas desde acá, desde el lugar en el cual nosotros estamos, no desde lo que hace también los medios de comunicación serviles al sistema, en el fondo. Así es. Eso como con el inicio de nuestro programa. Y bueno, ahora... perdón, te interrumpí. No, dale. Bueno, hoy día 13 de abril del 2021, martes 13. Martes 13. Tenemos unos aires que nos vienen del Valle del Elqui, así que tenemos hoy día un espacio de autoformación donde vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de interculturalidad en contextos de crisis, movimientos migratorios y defensa de los territorios. Y para poder abordar este tema y contarnos un poco de su experiencia y conocimiento en esta temática, trajimos una amiga, compañera, antropóloga, aquí que es de la ciudad, pero ahora vive en el Valle, así que le demos la bienvenida a Yassiri. Yo creo que muchos que nos están escuchando la conocen, así que recibamos a la Yassiri, que viene ahí desde Vicuña. Bienvenida, compañera. ¿No te escuchas, Yassiri? No. La silenciada Yassiri. Los audífonos quizás. Ahí sí. No sé. Ahí Hola, chiquillas, ¿cómo están? Aquí desde otra ciudad, ahora en Vicuña, hablándoles desde el corazón del Valle del Elqui. Bueno, te damos la bienvenida a esta hoguera imaginaria que hacemos todos los martes, en esta segunda hoguera, segunda temporada, segunda ola. Y bueno, como es el espacio, como te comentábamos, es un espacio que hemos ido construyendo de autoformación y queremos aprender, porque queremos conocer un poco a propósito qué está pasando con la migración, qué están pasando con las mujeres migrantes. Hoy día estamos viendo que hay harto tema respecto a eso, entonces queremos conocer un poco más y por eso estás acá con nosotros, además de ser nuestra amiga, compañera y era auditora. Bueno, también comenzar agradeciéndoles la invitación porque yo siempre las escucho, en la primera temporada las escuché varias veces y siempre pienso que es un espacio bien interesante de aprendizaje abierto al final. Así que poder participar contribuyendo.
Y bueno, sí, pues qué interesante poder hablar de todo lo que tiene que ver con esta interculturalidad en crisis, como quisimos plantearlo, porque primero aclarar, como tú decías, qué es interculturalidad, que apela a un concepto que tiene que ver con un diálogo de varias culturas, de varias identidades culturales. Y por eso yo, por ejemplo, me he desarrollado en esas áreas acá en el Valle del Elqui justamente. Tanto con personas de pueblos indígenas como personas extranjeras que principalmente de Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Que son parte de este fenómeno migratorio del cual hemos sido testigos acá como parte, digamos, de anfitriones en Chile de esta ola diferente de oleadas migratorias. Entonces, súper interesante poder profundizar qué es lo que está pasando ahora, ¿cierto? Que con este movimiento migratorio, porque si bien vemos que hay un movimiento migratorio significante, yo diría que entre 12, 10 años acá en Chile, ingresando muchísima gente de acá, de los países vecinos. Bueno, eso siempre ha sucedido, ¿cierto? De Perú, de Argentina, de Bolivia, siempre ha ingresado gente como de Chile para afuera, pero se ha sucedido a otros países latinoamericanos, ¿cierto? Como Colombia, Venezuela, y ahora último, mucho Venezuela, con producto del tema de político y de arranque, digamos, impulsivo por la economía y porque también Chile se presenta como una buena oferta para llegar, ¿cierto?, económicamente. Pero lo que está sucediendo actualmente es una crisis humanitaria, que quizás desde esta zona central no lo podemos evidenciar tantísimo, pero que de todas maneras vamos a ver cómo llegan estas personas, ¿cierto?, que están indocumentadas, que ingresaron por un paso inhabilitado. Bueno, hay varios pasos, no tantos pasos inhabilitados, pero hay uno que ha sido más frecuentado, ahora último, que es el paso Colchane, ¿cierto?, que está entre Iquique y Bolivia. Y bueno, para un pueblo de 300 personas que hayan 1.500 personas más encima, que ahí podemos hablar plenamente de interculturalidad, pero de interculturalidad no sé si tan efectiva, porque hay una comunidad indígena aymara viviendo allá, una comunidad grande, que son 300 personas y les han llegado, ¿cierto?, a estas personas, lamentablemente, porque se entrecruzaron dos fenómenos migratorios, ¿cierto?, que venía gente continuamente llegando desde Venezuela, Colombia, incluso Haití, pero que con la pandemia se cierran las fronteras terrestres. Entonces se crea un fenómeno mucho más potente de migración, de entrada, de ingreso al país, porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces ahí hay que hacer ese énfasis de por qué, cómo podemos explicar este ingreso en pasos no habilitados. Por cierto, eso ya sucedía, pero no tan numeroso como está sucediendo hoy en día, producto de la pandemia y de este cierre de fronteras, porque en verdad no hay otra manera de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente no se ha podido tomar medidas políticas efectivas en este asunto. Pues por supuesto que hay aquí un gobierno que está siendo súper discriminatorio en ese sentido y está negando derechos, por ejemplo, el derecho al refugio. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de que las personas soliciten refugio? Que eso debiese ser como el vehículo, ¿cierto?, de estas personas que están ingresando de esa manera, porque lo están haciendo por emergencia, no lo están haciendo porque vienen a turistear y quieren pasar por ahí, por el desierto más, digamos, rígido, uno de los desiertos más rígidos del mundo, con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. No es que vienen a recrearse, sino que vienen por un tema de emergencia. Vienen por un tema económico y ya vienen de varios países atrás, o sea, es un largo camino. A Chile vienen casi con el último aliento, entonces súper complicado que no se le esté dando, por ejemplo, la posibilidad efectiva de refugio a estas personas. Y eso está creando una crisis humanitaria
más grave de lo que lo vemos, que es solo el ingreso, ¿cierto? En ser vulnerable a no tener documento, sino que es muy difícil que logren obtener los documentos. Por lo tanto, es muy difícil que obtengan trabajo, ¿cierto? Que normalicen su estatus migratorio. Ahora es un tremendo tema. ¿Cómo lo han resuelto? Y lo interesante de esto es que las organizaciones bases de inmigrantes han creado ciertas estrategias para, por ejemplo, solicitar formalmente que les regularicen sus trámites, así hayan pasado por pasos no habilitados. Pero en estricto rigor lo que sucede con estas personas que están ingresando hoy a Chile de esta manera es que se tienen que autodenunciar en la PDI y luego de eso quedan fichados para su expulsión. Es súper complicada la situación que está pasando y no sé si se ha visualizado como tan públicamente. En verdad se está creando una crisis y seguramente, yo no sé si en Santiago lo han visualizado ustedes, pero acá en La Serena, en Coquimbo e incluso en Vicuña, aunque por muy poca cantidad, pero en La Serena principalmente se han visto familias completas en la calle pidiendo dinero en los autos, en los semáforos, con niños. Entonces ahí se genera todo un tema bien complicado. No hay albergues, por ejemplo, para esta zona. Los albergues están en Iquique, efectivamente. Les hacen cuarentena. En ese sentido sí los están abasteciendo. Pero el tema que es como el derecho a regularizar, estar bien y buscar una estabilidad en un país, no se está otorgando acá en este momento. Al contrario, el gobierno está tirando la dirección para que estas personas sean expulsadas. Encima, bueno, ustedes deben saber que se promulgó la ley de migración el fin de semana. Sin embargo, todavía no es efectiva, todavía no se, de hecho dieron un plazo para personas que habían pasado por pasos, pero sí habilitados, o sea, fronteras legales, tienen un plazo para ponerse al día, digamos, y pueden hacerlo como de una manera más, van a dar como esa amnistía, pero a las personas que pasaron por pasos no habilitados no hay chance. Entonces, bueno, ahí hay, como les decía, lo interesante es que las organizaciones bases, ¿cierto? Sobre todo la Coordinadora de Inmigrantes, no sé si la conocen o la han escuchado, es bien interesante el trabajo que están haciendo ellos, tienen creo que hasta constituyentes. Están metidos como políticamente desde las bases, pero también se están metiendo por todos lados. Y son los primeros que están visualizando que estas nuevas leyes, ¿cierto?, vienen a perjudicar más al país y el derecho a migrar a donde uno quiera finalmente. Pues en este caso Chile no es muy difícil. Y ellos han ideado, por ejemplo, un sistema con unos documentos que no son oficiales, pero que dan una formalidad de solicitarle, digamos, al gobierno que pueda regularizar los trámites. Pero esa es una estrategia que pudiese o no resultar, ya solamente una vía. Pero lo que ofrece el gobierno finalmente es que las personas se autodenuncien y sean expulsadas. Y ahí también hay otra estrategia que es revocar esta expulsión. Por suerte hay ONG, hay algunas organizaciones de base, ¿cierto?, que también han ideado estas estrategias y con ayuda judicial, por supuesto, de revocar la expulsión. Pero es complicado, o sea, es una crisis sanitaria que en verdad no se ve. Pues bueno, y ahí quizás más rato podemos profundizar qué pasa ahí con las mujeres, las niñas, en todo este fenómeno, quiénes son los que quedan más vulnerados y vulneradas. Sí, bueno, acá en Santiago, Jessy, también hemos visto una cantidad importante de campamentos y de tomas de familias, de muchas familias migrantes. De hecho, acá en nuestra comuna, hace una semana atrás, también tuvimos una toma en el Parque André Arlán. Las familias hoy día se encuentran en la parroquia de La Victoria. Claro. Y así en distintas partes de Santiago está lleno de tomas, donde, bueno, hay de todo, digamos, pero en su mayoría son familias inmigrantes.
Sí, así está la cosa. La verdad es que es muy difícil que si no se da estabilidad, digamos, a este tipo de trámites administrativos, que una familia extranjera logre su estabilidad. Al final igual se está truncando un derecho a habitar, si es un derecho humano, movilizarse de un lado a otro es un derecho humano. Y por supuesto que no hay perspectiva de derechos humanos. Estamos ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? En este país no la hay. Y claramente lo que vemos en los medios de comunicación es un porcentaje muy mínimo de la realidad que tú nos estás contando ahora, Yassi. O sea, lo que más se ve, sabemos, es la criminalización, es ese comentario antojadizo del periodista que plantea esto, como decías tú, que casi que las familias vienen a recrearse, o la utilización de los niños. Sí. Turismo sanitario también allá, ¿verdad? Que vienen a vacunarse. ¿Verdad? Por turismo sanitario, imagínate. No, pues tiene que ver porque se juntaron muchos fenómenos a la vez, pues. Entonces, estamos siendo testigos de eso, sino que antes era gota a gota, como se podría decir. Ahora solamente que es muy movimiento. Los mismos bolivianos también están pasando para acá, no solo porque están pasando, sino porque se están devolviendo. Muchos viven acá en Chile y viven en Bolivia. Sí, eso existe, pero no hay muy pocas políticas que lo reconocen. Entonces, igual ahí, bueno, ahora se supone que debiese hacerse un trabajo más actual, ¿cierto? Desde esta perspectiva de derechos humanos y de que se reconozca la movilidad como tal. Yo veo, o sea, lo que se ve, por ejemplo, esta interculturalidad que tú dices, ya si urbana podríamos llevarlo, las familias que son de distintos países, ¿cachai? Pero lo que pasa en este país es que al final como que se asimila la patria, ¿cachai? Como que el que llega tiene que adecuarse, vestirse de la guasa, no sé, también está el baño del niño haitiano vestido de guasa, ¿cachai? Como claro, que eso es súper importante lo que estáis diciendo, porque si bien un haitiano, venezolano, boliviano lo quiere hacer, está bien, es decisión suya, pero si se le está imponiendo, yo la otra vez escuchaba a una persona que decía, no, pues que yo le digo a ese haitiano que para una entrevista de trabajo tiene que ir de otra manera vestido, no como él, pero pucha, a veces eso no es interculturalidad, pues interculturalidad al final es aceptar, ¿cierto? Que esa persona vaya como en su cultura está dispuesto, digamos, ese formato de formalidad. ¿Me entiendes? Como por ejemplo la lucha que lleva también, bueno, las mapuches que quieren estar, por ejemplo, en un carnet de identidad con su atuendo. Eso también es interculturalidad, es aceptar, es dialogar, ¿cierto? Entre las culturas, porque son distintos dispositivos de cada sociedad, de la sociedad quizá chilena a la sociedad mapuche y al revés. Ahí hay un diálogo, ¿ya? Y eso quiere decir... Y por ejemplo, lo que yo hablaba de este pueblo Colchane, en donde había poquita gente viviendo, principalmente aymara, bueno, es súper triste también ver cómo no ni siquiera tienen la capacidad de ellos como comunidades poder absorber este fenómeno y recibirle solidariamente, sino que al contrario, por ejemplo, cuando una persona sube de la ciudad y llega a su casita, está ocupada por personas refugiadas, y empieza una pelea, y empieza una tremenda... Pobres contra pobres. Pero exacto, y súper triste, porque los discursos en esas peleas, yo soy remetida en ese cuento. Entonces yo escucho esas peleas y es súper triste que te griten, yo soy refugiado en la cara, y que la otra persona igual tiene derecho a defender lo suyo como una persona ancestralmente ha vivido ahí y esa es su casa. Es súper loco. Es complejo de resolver. Es complejo, ese diálogo es difícil de llevar a cabo, pero también tiene que ver por fuerzas que son externas, por supuesto, que no van más allá de las manos de cada una de las culturas, a eso me refiero, sino que es una crisis mayor, ¿cierto? Y por eso chocan estas dos identidades, lamentablemente, en este fenómeno preciso. Bueno, sí, como tú lo mencionas, en Colchane acá también ocurre, uno ve en la población la discriminación entre los mismos pobres, ¿cachai? ¿Cachai? Por ejemplo, el COVID lo tienen los haitianos, yo lo escucho en Compa, ¿cachai? Ellos tienen más COVID que nosotros.
Ha pasado en muchas Los partes. colombianos son los narcotraficantes, ¿cachai? Y somos los vecinos, pues, ¿cachai? Bueno, Yo y que sé, ahora hay- todo el fenómeno que está sucediendo, no sé si han sabido de eso en Estados Unidos, que hay una xenofobia contra los asiáticos y las asiáticas sí, pues, por sí, el tema del COVID, y Sí. eso está generando muchísima fuerza, muchísimo mundo. Entonces, súper complicado este tema de la discriminación al final como generalizada, al final es muy, porque es grave, o sea, están matando Sí. a gente asiática. Mm. Hay campañas así como antiasiáticos. Entonces, no, eso es súper complicado, súper parece reprochable al final. ¿Les parece que partamos? Bueno, ya nos partimos con el tema en todo. Bueno, porque ya, estamos bien. muy como Ya nos quedó atentas claro al- el concepto, por lo menos, de autoformación. Sí, ¿no? Y yo creo que, o por supuesto que vamos a seguir trabajando estos conceptos que nos está trayendo, ¿cierto? La YACI, este espacio de autoformación. Pero ¿les parece que nos vamos con música, una pausa musical para que después continuemos conversando de esto y más? Así que nos vamos Una a ir canción de interculturalidad. Interculturalidad. Palabras hirientes, insultos te chantajea o te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, exterminio, el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alpama mashina mikanchi, wairashina muyumunchi, huyashpa, hampish patar punchi, hatumuspi tatar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, amakungangi, kambaya mikangi, mana pipas kangichu, kambaya mikangi, yaringi, huyarish papuri, tukuya, yuyari shumi, shungukunata, paskashumi, shinayata, umakunata, alichi shumi, tukuya nyahatarimui, mishuyu yaitor machishpa katishum, mishuyu yaitor machishpa katishum. Wanigo kuna hatari, uchanya hatari, muy hakunya ukama rishumchi. Hakuyari, hakuyari, wanigo kuna hatari, uchanya hatari, muy hakunya ukama rishumchi. Utsayari, utsayari, wanigo kuna hatari, uchanya hatari, muy hakunya ukama rishumchi. Rishunjami, rishunjami, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, muy hakunya ukama rishumchi. Hakuyari, hakuyari. Me dijo eso, limítate a esto. ¿Quiénes son ellos? No uses eso, no te creo. No me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato como mandato físico, psicológico. Deconstruyámonos con el otro, nada se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikunaka, wambrakuna, pasmilla y yanga, yuyaita, saki chingapa, warmikuna, wanshuya kangapa, alika usashpa, shinji shayarishpa mi, runa pachashina mari, miski shunguyuk tukungi, mana manjangi, hakunya pangi, warmikunaka, mana manjangi, uchakatari, huyai wan shayari, muskuikuna wan richari. Warmigo kuna hatari, uchanya hatari, muy hakunya ukaman rishunchi. Utsayari, utsayari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, muy hakunya ukaman rishunchi. Rishunjami, rishunjami, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, muy hakunya ukaman rishunchi. Hakuyari, hakuyari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, muy hakunya ukaman rishunchi. Rishunjami, rishunjami.
Buenísimo video que estábamos viendo ahí, volviendo de esta pausa musical acá Desde la Hoguera, agradeciendo también a Yassi de habernos presentado aquí a esta chiquilla que se llama La Mafia Andina. Y aprovechemos de enviar un saludo al Ecuador, por supuesto. Seguramente alguien del Ecuador nos va a escuchar, chiquillas. Sí, maravilloso. Ya lo sabemos, Carola, ¿cierto? Sí, algún familiar ahí de sí, por el Guayas. Recordemos que estamos en Desde la Hoguera, ¿cierto? Nuestro espacio radial y a través de Facebook Live, en el que estamos siempre los días martes a partir de las 7 de la tarde. Nos escuchan a través de Radio Primero de Mayo, nos escuchan a través de YouTube también, a través de Spotify y próximamente también nos escucharán a través de Radio Humedales. Así que para que no se nos olvide, si están sintonizando recién, nos empiecen a seguir entonces en estos espacios de autoformación los días martes y hoy hablando de interculturalidad en contextos de crisis con nuestra invitada. Sí, pues. Y bueno, lo que yo quería seguir como profundizando un poco la mujer, Carola, como me habías tú preguntado qué pasaba con las mujeres, justamente es interesantísimo cómo hay, no, más que interesante, es perjudicial, quiero decir, todo lo que pasa con las mujeres cuando están en estas condiciones de irregularidad de papeles. Porque mujeres migrantes estamos hablando, ¿cierto? Mujeres migrantes, exactamente, como siguiendo la temática. Porque lamentablemente el estar irregular se ve mucho más vulnerable a las mujeres y hay personas que por supuesto aprovechan el momento de ser abusivos con mujeres que son extranjeras y que están en estas condiciones. Por ejemplo, pasa en el ámbito de los trabajos agrícolas, que nos faltan los hombres que quieren aprovecharse de otra manera, las mujeres, pedirles, hacerles cambios, ¿cierto?, de arriendo por otras cosas, siendo abusivos realmente, violentándolas. Hemos sabido casos también de mujeres violentadas, abusadas sexualmente, y que a veces no se atreven a denunciar por lo mismo, porque creen que no pueden llegar, por ejemplo, a la policía a denunciar cuando ellas lo que en realidad no están cometiendo un delito por estar irregular. Eso es súper importante también poder señalarlo, que una mujer, por más que tenga sus papeles irregulares en Chile, no por eso puede acudir a una denuncia de este tipo. Tiene que hacerlo porque lo otro es secundario, lo otro es un tema administrativo simplemente. No se trata de que la persona esté cometiendo un delito por no tener sus papeles en regla, porque hay un montón más encima de dificultades, como la hemos mencionado, para regularizar en este país. Entonces, por supuesto que aparte de las personas que ingresan como pasos no habilitados, también hay personas que han pasado por pasos habilitados y están irregulares porque la institucionalidad no responde rápidamente. Entonces, el tema de la irregularidad es muy común. Muchas personas extranjeras están irregulares. No por eso son delincuentes, ni son personas que al acudir no sé, pues a una policía por una violencia de género van a tener problemas. Entonces, súper importante aclarar eso. Al contrario, las personas tienen que recibir esa ayuda de igual manera, porque va más allá de su estatus migratorio. Sí, pero efectivamente eso no tienen problemas efectivamente, o sea, son recibidas efectivamente. Por poner un ejemplo, si no sé, porque pasó... claro, el sentido común nos dice una cosa, pero lo que sucede en la realidad concreta, claro, puede ser muy diferente, ¿no? Claro, o sea, también por supuesto que sabemos que tenemos que depender del criterio de una policía no formada en derechos humanos. Entonces, eso, claro, por supuesto que hay que visualizarlo, pero una mujer en estricto rigor al llegar, por ejemplo, donde los pacos, por ejemplo, puede llegar porque su tema migratorio es secundario, es otro tema. Sí. Esa persona igual va a tener documentos, solamente que esos documentos son de su país, va a poder demostrar una identidad.
Exacto. ¿Ya? Ahora, si una policía, si una persona le dice, no, mira, tú estás irregular y no te puedes, eso es una equivocación. No corresponde, porque en primer lugar no tiene nada que ver con el tema de migración. Por ahí PDI quizás podría hacerlo, por ahí yo podría entender que haya una mayor rigurosidad o quizás una observación o incluso un proceder hacia la autodenuncia, ¿cierto? Pero cuando se trata de violencia de género hay que denunciar, porque es otro el tema, pasa por encima de un trámite migratorio. Porque uno puede estar regularizando, pero está en condición irregular igual, pero está haciendo los trámites, ¿me entiendes? Entonces no... ¿Qué ocurre finalmente? Algunos, por ejemplo, eso es lo que me decía la Claudia. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Que las mujeres no van a denunciar, no lo hacen. Eso está ocurriendo. O sea, ya no lo hace una mujer Chile, menos lo hace una mujer migrante. Exactamente. Migrante y en situación irregular, pues, porque... Exacto. Además. Sí, incluso no irregular, yo creo que también se puede desestimar. Es lo que más se escucha. Es lo que más se escucha, de hecho. Muchas mujeres viven violencia de género, muchas de distintas nacionalidades, porque el machismo no tiene género. Y en todas las culturas se ve el machismo. Entonces, pero eso es lo que más se ve, es que no se denuncia o no se llega a término, no se sigue con los procesos. Así estén regulares. Bueno, ocurre, ya sabemos. Pero el tema es que uno tiene que, a veces cuando uno sabe sus derechos, puede demandarlo. Entonces, pero claro, volvemos al mismo, que tenemos que saber también del criterio del otro. Yo, por ejemplo, acá en Vicuña, podría decir que quizás podría suceder, ¿cierto? Si hay un contacto efectivo, podría suceder que te vayan a acoger la denuncia. Pero en otros contextos no lo sé. Sí, yo quería señalar que a propósito de derechos, también el derecho a la salud es algo que si bien no está garantizado, hay como un espacio ahí un poco donde las mujeres que están en migración y que no tienen regularizado su documento igual pueden acceder al sistema de salud pública y se les entrega un RUT provisorio. Entonces eso también es importante difundirlo para que puedan acceder, porque también ahí hay un tema muchas veces que es cultural respecto del acceso, de, no sé, pues cosas como los controles del niño sano y esas cosas que de pronto no necesariamente son las mismas que se viven en los países de origen y que de pronto desde nuestra mirada chilena de institucionalidad, de no sé cuántos años que lleva la salud pública en Chile también, se pueden ver que son como situaciones de vulneración u otras, y que de pronto también es una brecha cultural respecto de cómo es el acceso a salud en otros lugares y cómo se puede generar acá. Entonces, ahí, por ahora sí es importante eso, saber que hay un RUT provisorio para la salud y que pueden acceder y que pueden, por ejemplo, eso que es bien complejo también en el fenómeno migratorio, que hay muchísimas mujeres que están llegando embarazadas. Entonces se ven en esa situación. Pues, igual es un poco complicado al principio, pero sí pueden acceder a un RUT provisorio. Una duda, que no sé si es algo como una duda. Cuando una mujer llega, o una persona gestante llega a este país embarazada, ¿logras una nacionalidad chilena al momento de tener ese hijo o no necesariamente? No, depende de los tratados. No. Solamente la nacionalidad la logra el hijo o la hija nacida. Y al tener el hijo, tengo más posibilidades de quedarme o no. Hay una visa pero que es ahora, porque la ley va a cambiar. La visa de ahora, hay una visa que te permite por vínculo, que es la visa temporaria. Es para pedir visa por primera vez. Hay una visa que es por vínculo, cuando el hijo o la hija está nacida en Chile. Pero también hay una visa temporaria para mujeres embarazadas, eso también es importante. Sí, eso quería señalar yo también, que cuando una mujer está embarazada, más o menos al 5º mes, se hace la gestión a extranjería, muchas veces orientada desde los centros de salud, para que no tenga problemas en la hospitalización, porque lo que es atención primaria, los consultorios, todavía vaya a poder tener el acceso con el RUT provisorio.
pero distinto en hospitalización. Entonces, ahí más o menos, por eso es importante de pronto que accedan a los controles para que no las pillen, no sé, por el séptimo, octavo Sí, mes. porque tienen que demostrarlo, de hecho, para la visa tienen que enviar todos esos antecedentes, esos Exacto, controles o sea, al menos como del quinto mes para del adelante. CEFAM. Sí, tiene que Para estar obtener esa visa hay que tener los controles del CEFAM al día, ¿cierto? Eso es de otros importante. antecedentes de la Ya, persona, de la mujer. También ya. tienen que presentar un certificado de la matrona o el matrón que esté Importante para quienes atendiéndoles nos en el estén CEFAM. escuchando. Para Y quienes nos estén bueno, escuchando, es si súper hay alguna importante oportunidad. también, aunque obviamente que reclamamos harta a la institucionalidad, de todas maneras hay que invitar a las personas extranjeras a que visiten las páginas de extranjería, porque ahí de verdad que sale mucha información. Obviamente a las personas que sepan usar plataformas, porque tampoco podemos generalizar, es verdad que hay muchas personas que están fuera de la alfabetización digital, entonces, pero yo diría que hay una mayoría sí que puede manejar plataformas. Es bueno que se vinculen no solo con la página oficial de la institucionalidad, sino que también con lo que están pasando los cambios, todo Que se agrupen. dispositivos que tengan que ver con la migración. Por ejemplo, el Servicio Jesuita al Migrante. Hay varias ONG y cosas que han nacido también desde Hay estos municipios fenómenos también. y los municipios también, bueno, colaboramos desde oficinas, ¿cierto? Que al final traducimos un poco la información de extranjería, que es complicada, la traducimos un poco, la aterrizamos un poco, como para empezar a orientar, ¿cierto? Cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, ¿cierto? A qué visas tienes derecho, y cómo se puede, ¿cierto?, enviar esos documentos. Pero es importante que la gente extranjera se vincule con estos medios si llegó a Chile y tiene esta capacidad, digamos, de poder manejar el Internet, porque ahí es sumamente importante estar informado y poder llegar a esos trámites. Y ahora, por ejemplo, todos los trámites para una persona que va a regularizar son por correo electrónico, son a distancia. Entonces, también una ayuda grande, no sé, yo ahí la tiro como para las ONG o para todas las personas que son como afines a estas temáticas, que se colabore en ayudar a digitalizar a las personas, por ejemplo, a que manejen de buena manera un correo electrónico. Esa es una muy buena ayuda porque esa es la vía para regularizar en este país. Claro, o a las organizaciones territoriales más que a la ONG, diría También, yo. sí, Claro, o sea, que se hagan cargo un poco es de esa abierto a situación las personas afines a la temática y que quieran colaborar es una buena colaboración poder enseñar, digamos, poder manejar un simple correo electrónico ya te da una chance para poder enviar bien papeles, ¿cierto? Es súper importante porque eso marca mucho si tu trámite es acogido o no. Y ahí qué interesante también es la formación de redes de cooperación entre mujeres también, como Sí. mujeres, disidencias, como de alguna manera si sabemos de una vecina, un vecino que está en esta situación, que no tiene información, que no tiene acceso quizás como a vincularse con un correo electrónico, una plataforma, que bien que pudiese ser justamente esa la vía, o sea, que un vecino que apoye, que un vecino preste el compu, que un vecino enseñe a usar el correo electrónico, una vecina, las amigas ahí, son tan importantes esas redes de cooperación. Súper importante, para eso sobre todo, porque de eso depende un trámite importante para tu estabilidad en un país que no siempre te da la bienvenida, pues. Entonces tú ahí haces una buena ayuda, yo creo, que ahí cualquier persona puede colaborar en eso igual. Pero sí, y lo otro que el tema de estos pasos, ¿cierto? También es importante señalar que hay una problemática de trata de personas. Y eso lamentablemente se descontrola, pues ¿quién lo está mirando? ¿Quién lo está observando? Ya sucedía hace muchos años. Exacto. Que así regular y todo, la gente pasaba y iban a buscar, o sea, yo te lo digo, yo he escuchado eso, que van a buscar en furgones a la gente para que trabajen en el fondo.
así. Eso también es trata, porque los tienen bajo, a veces no les pagan cotizaciones, no siempre, pues no podemos generalizar tampoco, pero sucede, se da el espacio y se ocupa ese espacio. Imagínate ahora que está paso no habilitado. También se prestan más para trata de personas, porque ahora sí que hay una irregularidad completa. Ahí quedan entonces de por medio las mujeres, los niños, también ojo con eso. ¿Quién está regulando que las y los niños sean hijos e hijas de las personas que los traen? Eso también es un tema para observar. Hay varias cosas que quizás quedan como un poco en el aire y queda esa adversidad al final dentro de esos espacios migratorios, que es lo que vemos también en Estados Unidos, ¿se dan cuenta? Esos videos que andan corriendo de los niños que dejan botaditos y los niños ahí buscando auxilio. Ya que en este caso, afortunadamente, yo no sabía de ningún caso por la frontera que haya sucedido, pero por ejemplo, ha muerto gente. Ya ha muerto gente, han abortado mujeres en el camino. Claro, por el esfuerzo que significa. Por el esfuerzo que significa caminar tantísimos kilómetros. Y las personas que pasaron en enero y febrero, invierno boliviano. Súper complicado. Las condiciones de precariedad en las que llegan a vivir acá a veces, las condiciones estas de subarriendo que les generan y que les arman unas piezas con un cableado terrible y que hace un par de años atrás vimos como la emergencia de N incendios, por ejemplo, en el centro de Santiago a propósito de las condiciones irregulares de vivienda, de habitabilidad. Y habiendo caros, habiendo no tan caros. Porque claro, muchas veces no tienen papeles para poder solicitar arriendos más formales, acceden a esta red informal de subarriendo y que finalmente genera condiciones de precariedad súper complejas. Sí, súper complejas, sí. Lamentablemente sí, por la población migrante está siempre presta a mayor vulnerabilidad en ese sentido. Y siempre las más afectadas son las mujeres y los niños. Sí. Afortunadamente sí, los niños están es más protegidos por los derechos del niño. Y en cuanto a trámites migratorios, ellos no pagan. Y se pueden como buscar mayores dispositivos quizás para que regularicen. También lo importante ahí es hablar que tienen también derecho a la educación, porque tienen un RUT provisorio. Lo que sí entiendo es que ese RUT provisorio dura solo un momento, solo un año o un poco más. Para los niños, para los meses. Sí, porque se supone que de ahí empiezan a regularizar. Y ahora con la nueva ley, ¿qué sucede? Yo sé que salió la ley, pero un poco informada de algunos. Pero todavía no está activa, sin embargo, van a ver el principal cambio, diría yo, es que ya una persona extranjera no ingresa sin visa, tiene que tener la visa de antes, desde el país de origen. O desde el país, desde donde ingresa, tiene que ya tener la visa preparada, tramitada, antes. ¿Todos los países? ¿Argentina todos los también? países. Todos ¿Argentina? los países. Sí. Mira, no sé, igual ahí todavía no especifican esa información, porque yo diría, por ejemplo, hoy en día hay un convenio de Mercosur y, por ejemplo, tienen mayor facilidad de generar una visa temporaria a las personas que son de Argentina, de Brasil, Paraguay y Bolivia. No, de Brasil no queremos. No, y los venezolanos que tienen además otra... los regalones. No, los venezolanos no, tienen, es una visa democrática que debiesen solicitar, en la imaginación política debiesen solicitar en Venezuela, pero obviamente no se las dan, no se las dan. En el fondo es un subterfugio en esta ley como para evitar que se migre. Es para evitar, entonces ahora es para evitar el ingreso de personas irregulares territorio, sino que ya vienen regularizados, como quien dice. Vienen con una visa. Ese es el mayor cambio que veo hasta el momento de la visa. Pero obviamente hay muchos más detalles, pero todavía no sabemos bien. Seguramente se van a ir sabiendo en el camino. Pero uno de los máximos... y lo otro que supe también que el refugio
no hay refugio, otra vez, no hay refugio, y le cambian el nombre, le van a cambiar el nombre. No me acuerdo cómo es que le iban a poner, se me olvidó. Otro concepto, pero no es lo mismo que el refugio. El refugio político que estaban teniendo los venezolanos ya no lo van a tener. Es que imagínate que, por lo que sé, de todas las solicitudes de refugio, solamente, o sea, el 90% se rechaza. Entonces no sé qué tan, no sé si hablar de que existe refugio. Yo no hablaría de que existe. Porque en verdad lo que debiese estar sucediendo, a mi mirada, es que las personas que están ingresando ahora por pasos inhabilitados estuviesen recibiendo refugio, que fuesen recibidos como refugiados. Por la pandemia. Por la pandemia, por las crisis políticas, por todo. Tienen muchas condiciones para solicitar refugio. Por ejemplo, me pongo en el caso de las y los venezolanos, que han caminado todo el continente para llegar acá. Todo Sudamérica han caminado para llegar a Chile. Entonces ese es un caso para recibir como refugiado, porque también en el camino es posible que también hayan agarrado muchos riesgos, violencias, discriminación. Lamentablemente hay un arraigo desde las distintas nacionalidades que rechazan mucho este fenómeno migratorio. Lamentablemente. En esta parte del programa, que ya se nos ha pasado para variar muy rápido, siempre, porque partimos de un tema y a pesar de que para transparentar a nuestros auditores y auditoras tenemos una pauta maravillosa, regia, estupenda, en general tenemos el habitual sentido de ir tomando ciertos temas, revolviendo toda la pauta y volviendo atrás y adelante cada cierto rato, así que es importante igual también en este espacio saludar a todos quienes nos han estado sintonizando y dejado sus comentarios también. La Carol, que nos saluda desde Rancagua, como siempre, que está atenta a todas nuestras transmisiones. Le mandamos un abrazo bien fuerte. Un saludo también a la Mónica Luarte, compañera, que nos da felicidades, cabra, a propósito de las distintas plataformas que estamos abriendo, ¿cierto? A propósito del Spotify, que les recordamos que van a quedarse ahí los programas. Le dejamos saludos a la Mónica en ese sentido también. Después, además, hace un nuevo comentario y dice: me encantó este chorizo de adjetivaciones, que se refiere a cuando decíamos como sensibles de oído, que vemos el patriarcado en todos lados, que somos jodidas, histéricas, etcétera, que somos las feministas cuáticas. A eso se refiere, el chorizo de adjetivaciones. También nos saluda la pajarita cantora, que nos dejó un saludo después de haber estado la semana pasada con nosotras aquí en este espacio. Así que hola cabra, nos dice, nos deja cariños. Muchas gracias a la pajarita también. Y Carol deja una pregunta que yo, entre toda la conversa, de alguna manera, algunas cosas se han dicho, ya sí, pero no sé si de alguna manera podemos quizás tocar otro punto en esta pregunta. ¿Cómo se han visto afectados los habitantes de Colchane con esta llegada de 1.500 personas? Como a propósito de lo que tú mencionabas al inicio. Sí, bueno, yo por lo menos he visto este tipo de enfrentamientos entre la cultura aymara y, por ejemplo, principalmente provenientes de Venezuela, que vienen agotadísimas, ¿cierto? Que como que casi lamentablemente tuvieron que ingresar a la vivienda supuestamente deshabitada de una persona, pero no era esa en ese sentido yo veo que hay ciertos enfrentamientos, pero no creo que sea tampoco algo tan generalizado. Igual yo entendería que de alguna manera Colchane ha sido un pueblo que ha tenido que sí o sí ser anfitrión de todas estas personas. Pues yo lo que sí entiendo es que después bajan a un albergue, sí, por el tema de la cuarentena, principalmente a Iquique. Pero sí, o sea, es súper disparejo. 1.500 personas en un pueblo tan pequeñito, por supuesto que genera conflicto. Claro que sí. Y en esta parte del programa yo creo que sería bueno que aprovechemos, ¿cierto?, el espacio. Ya sí hemos hablado de un cuanto hay, de todo un poco, de mucho de todo también, pero es importante que aprovechemos quizás tocar otros temas. Habíamos pensado también hablar qué pasaba con los pueblos originarios. Yo no sé, en esa parte, para que no nos quedemos fuera ese punto. Claro, porque si vamos a hablar de interculturalidad también es súper importante
mencionar que, bueno, también hay varios procesos, fenómenos que están sucediendo, por lo menos acá en el territorio de Chile y Latinoamérica también, que es la pandemia, ¿cierto? Que de todas maneras ha hecho ruido en los pueblos indígenas, sobre todo en Brasil, en el Amazonas ha arrasado, ¿cierto? Ya sabemos incluso que en Brasil se han generado hasta supuestas cepas internas. Es porque también el tema en el país en general está descontrolado, pero siempre los que lamentablemente toman las peores repercusiones de esto son los pueblos indígenas, porque viven de otra manera, no sé, lógica. En verdad no he profundizado mucho el efecto de la pandemia en los distintos pueblos, sin embargo están corriendo varias investigaciones, por ejemplo los centros de investigaciones interculturales es uno de los centros que están moviendo como harta información, incluso del Gualmapu, de distintos pueblos indígenas que están recibiendo de distinta manera este fenómeno pandémico, pero que sí se resume que están siendo bastante afectados y afectadas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve a nivel mundial, por ejemplo, el tema de la pandemia. Vemos Europa, arrasó con la tercera edad, ¿cierto? Arrasó este virus, eliminó la tercera edad prácticamente. En Latinoamérica sí podemos hablar de que uno de los pueblos más afectados pueden ser los pueblos indígenas. En el norte también los pueblos aymaras también están sufriendo bastante, sobre todo desde la urbanidad. Me contaban la otra vez, me contaban que había bastante víctimas de esta pandemia dentro del pueblo aymara, dentro de la urbanidad, por lo menos se visualizaba. Entonces, en ese sentido, este fenómeno ha repercutido de todas maneras a nivel latinoamericano, diría yo, en los pueblos y sobre todo, por lo que tengo entendido, en Brasil. En Brasil ha sido nefasto el efecto. Y lo otro que también puedo recalcar también de toda esta temática de interculturalidad con esta pandemia también, que es súper interesante lo que se pueden escuchar de distintas experiencias culturales al respecto de lo que está pasando, porque, por ejemplo, yo aquí que trabajo con personas extranjeras y también personas indígenas, y que a la vez son extranjeras e indígenas, que me parece muy interesante y por eso mucho, es muy enriquecedor trabajar con estas comunidades, porque, por ejemplo, he escuchado remedios ancestrales de distintos pueblos. Me contaba la otra vez una familia que toda la familia, 3 familias en un mismo terreno se enfermaron. Poco menos que los niños más pequeñitos eran los únicos que podían darles agua, estuvieron tan mal todos, pero ninguno recurrió al hospital, porque todos tenían miedo, la mayoría estaban irregulares, tuvieron miedo también de acercarse, porque yo creo que sí, igual de alguna manera a uno le da miedo acercarse a los hospitales en crisis sanitaria. Entonces optaron por quedarse en casa porque tenían unos remedios ancestrales de sus familias provenientes de la Amazonía boliviana. Y me pareció súper interesante saber que ellos tomaban, por ejemplo, el aceite de la raya del Amazonas, también que eran fortalecedores de bronquios. Y con eso pasaron 3 familias, que algunos tuvieron peores, otros mejores, pero con ese tipo de cosas, y muchos montes, ¿cierto? Montes le dicen acá a las hierbas medicinales. Entonces eso también es bueno escuchar ese tipo de experiencias que finalmente las pensamos son exitosas, zafaron de un virus que pudo que en el hospital quizás le hubiera ido peor, entubado, no lo sabemos, en verdad no lo sabemos, pero ellos tuvieron la experiencia de haberlo solucionado a su manera cultural. Bueno, y los haitianos también en algunos momentos han tenido, como comentaba acá la compañera recién, de que los haitianos son los que tienen el virus, que es una idea totalmente equivocada. Bueno, una vez tuve que hablar con una persona como importante de la comunidad haitiana y me contaba justamente, esa era su explicación,
Nosotros las y los haitianos no queremos ir al hospital, no queremos que nos resguarden, a veces no queremos ir a una residencia sanitaria, porque tenemos nuestras propias hierbas, nuestras propias medicinas para poder llevar este tema. Entonces ahí también, bueno, el diálogo se hace difícil, pues en esta tensión pandémica se hace difícil, por supuesto. Ahí no hay tanta interculturalidad como quisiéramos, pues, porque no hay se generaliza, se discrimina, volvemos a lo mismo. Pero yo me quedo con este diálogo que sí me demuestra que hay personas que han podido zafar desde sus propias experiencias culturales, pues. Así que es interesante. Y bueno, en cuanto a los pueblos indígenas de acá del territorio, digamos, es súper interesante lo que ha pasado acá porque en particular el Valle del Elqui tiene presencia de distintos pueblos, principalmente dieguitas, por supuesto, pero acá en la comuna, por ejemplo, se han organizado personas de distintos pueblos, por ejemplo, dieguitas, mapuche, quechua, coya, atacameño y atacameña, aymara, en donde es interesante saber también que hay personas que son extranjeras y que también se suman a esta organización. Entonces, ha sido, por lo menos yo he propiciado que sea así desde mi vínculo, ¿cierto?, de poder trabajar en asuntos indígenas, y ha resultado súper favorable y ha sido intercultural realmente, porque ese diálogo se da constantemente, ¿cierto? Por eso se generan actividades interculturales en donde en verdad hay un intercambio de culturas, hay un intercambio de productos, de conocimientos. Entonces eso ha sido bien interesante. Y ahora, por ejemplo, en este momento que está muy álgido el tema de la problemática del agua, también han estado súper organizadas y organizados en esta temática, profundizando, ¿cierto? Cómo se podría llevar también este tema, cómo se podría defender desde la perspectiva de los derechos indígenas. Así que, y es álgido el tema, bueno, y en general acá la comunidad se está organizando, en general, pueblos indígenas, pero también la comunidad en general está muy, muy activa en la temática del agua por todos lados, poder tratar de manifestarse, pero también buscando como vías concretas para poder defender realmente el territorio. Así que ha sido bien interesante el tema de los movimientos como locales, indígenas sobre todo. Y esta fraternalidad, como te comentaba en un principio, también es súper ejemplar, diría yo, porque no es un fenómeno que se repite en todos lados. Que se logre eso, digamos. No, que se logre como un trabajo en conjunto, que sea esa la base de trabajo, como que se pueda generalizar. Eso no lo he visto yo, desde mi experiencia no lo he visto en muchas partes. Y acá afortunadamente se ha dado buenos pasos en esa materia, como en esa interculturalidad real, o en la práctica. Es bonito verlo. Es bonito verlo y rescatarlo y visualizarlo. Claro que sí, y esos saberes también que van a surgir producto de esa experiencia, de ese intercambio, que son muy potentes, sobre todo respecto, por ejemplo, a esas experiencias en relación a la medicina, como sí. Claramente las consecuencias no las vamos a ver ahora mismo ya, como decías tú, son cosas que están pasando ahora, pero años más, digamos, vamos a sentarnos a mirar y darnos cuenta cómo ha sido, cómo se dieron las cosas. Y qué bonito sería contar, por ejemplo, con, no sé, un registro de aquello, como para rescatar esos saberes. Bueno, acá a la gente le gusta, la gente sobre todo originaria, sea de pueblo indígena o no, es muy afiatada a las hierbas medicinales, los montes. Y afortunadamente hemos podido trabajar ese tema porque hay personas que están súper metidas también en estas temáticas, rescatando, ¿cierto? Potenciando a personas que tienen este conocimiento como más espiritual de las plantas y se ha profundizado bastante. Eso ha sido súper bueno, y desde ahí también se hace el énfasis de rescatar, de poder
rescatar el territorio, rescatar el agua, ¿cierto? Se da una potencia desde más encima, desde ellos, ellas y ellos mismos. Ellos y ellas son los que ponen los intereses en la mesa y lo resuelven y se va construyendo al final desde la propia identidad del Valle del Elqui, pero también es súper interesante ver, cierto, que hay una mujer criancera que tiene una experiencia y que ahora, por ejemplo, ahora con estos procesos de reconocimiento del Estado, se reconoce como Dieguita, ahora, último. Claro. Pero ella siempre lo ha sido, porque siempre ha atravesado cerro a cerro y se conoce todos los caminos y toda la herbolaria que existe dentro de esa cordillera que nosotras, mucha, quedamos, con suerte reconocemos ahí una jarillita, una cosita, no sé, una mentita. No, claro. Son conocimientos ancestrales, pero andinos, por cierto. Eso daría, Jessy, eso daría para nosotros, sería súper interesante tener para un programa, poder contar también con esta sabiduría ancestral. Un tema, claro, sabiduría. Sí, claro que sí, podemos profundizar. ¿Algún contacto que tú tengas, Jessy, de gente? De hecho, sí, hay muchos contactos, cuenten con ellos, porque aquí, como te digo, las mujeres sobre todo tienen mucha potencia, sin desmerecer a los hombres también, que muchos hombres acá cuentan cómo han sido parteros. Eso es súper interesante escuchar desde los hombres originarios de acá del Valle del Elqui, cuando salen estas temáticas, cuando les invitamos, por ejemplo, a los días de la mujer indígena, también participan los hombres, y cuentan eso, cuentan cómo fueron parteros, cómo le ayudaron a sus madres, cómo le ayudaron a sus esposas. Bueno. Entonces ahí es súper interesante, en verdad este territorio es muy interesante, porque así como tú conoces a una mujer criancera andina, también puedes conocer una mujer mapuche que haya llegado hace 10, 20 años o 400, y que sea mapuche igual y viva acá y que tenga sus conocimientos y quiera seguir también potenciando su cultura. Súper interesante. Claro que nos vamos a quedar con nuevas ideas de programas y nuevos temas que podemos seguir profundizando. Siempre nos pasa que el tiempo se nos hace corto, pero de alguna manera creo que hemos ido tocando más o menos todos los temas que fuimos planteando al principio. Yo no sé si en esta fase, chiquillas, les parece como algunas palabras al cierre por parte tuya, Jessy, como algún mensaje final en relación al tema que nos trajiste, que para nosotros, personalmente para mí también aprendo mucho, porque no es un tema que particularmente como tenga tan cerca, así que me parece efectivamente un espacio de autoformación y así lo ha sido, y esperamos que también lo sea para quienes todos escuchen, todos y todas en todas las plataformas que estamos ahora. Así que el espacio es para ti, Jessy, para las palabras al cierre. Daniela, pucha, no, mira, seguir aclarando un poco que si bien el término interculturalidad es como bastante académico, institucionalizado quizás, suena bastante, ahora recién se está escuchando, pero es súper importante tenerlo en cuenta, saber de qué se trata, porque esta interculturalidad se presenta en todos los espacios, en la escuela de nuestros hijos, en la universidad, en el trabajo, en todos los ámbitos se nos va a presentar este espacio de interculturalidad, entonces nosotros tenemos que aprender a recibirlo nomás. Ahora, lo que sí puedo finalizar es también sabiendo que el fenómeno local en Chile en este momento para por lo menos los pueblos indígenas es que esta interculturalidad quizás pase, y espero que sea así en algún momento, a pluriculturalidad, ¿ya? Y ahí hay una diferencia, la interculturalidad, ¿cierto? Sabemos que es el diálogo entre distintas culturas, una cultura más grande, como sea, es un diálogo. Pero la pluriculturalidad de la que estamos escuchando hoy en día políticamente, ¿cierto? Que era antes, que hace 5 años no se escuchaba, solo se podía escuchar en la academia o desde los mismos pueblos indígenas que ya manejaban, digamos, el término. La pluriculturalidad es justamente la participación política de los pueblos indígenas en las decisiones. Entonces, ese camino ahora es como el fenómeno que se supone que se debiese llevar a cabo en todos los procesos políticos que se están viviendo acá en el país, lamentablemente en un contexto de derecha, sí, lamentable, pero es algo que no se había hablado nunca.
¿cierto? No lo sabíamos, ahora recién se está escuchando. Y esa pluriculturalidad nos hace ver, por ejemplo, las ganas de una Machi Linconao metida en un proceso constituyente y fenómenos así, ¿cierto? Entonces, ese fenómeno le está pasando ahora, que es un poco más reconocer esta interculturalidad, reconocerla finalmente, pero que sea partícipe activa, o sea, no que sea solamente esa pantalla de que tenemos pueblos indígenas y distintas culturas, sino que esas culturas indígenas deciden por sí mismas, que sería lo ideal, ¿no? Claro, esta idea de la cultura indígena como para mostrar lo bonito, lo caracteriológico. Lo el folclore. Folclórico, claro. Sí. Sí, pues, y al contrario debiese ser algo muchísimo más activo, así sea desde la base. Yo hablo desde todos los ámbitos, ojo, desde todos los ámbitos, que de verdad haya una inclusión, que ahora se está viendo, ahora lo estamos viendo, ahora yo lo veo acá en el Valle del Elqui, ahora sí está existiendo, así sea desde un contexto pequeñito, ahora se está un poquito más espacio para aquello. Y ese fenómeno igual también hay que saber recibirlo porque es justicia histórica. Así es. Bueno, ha sido súper interesante este programa, Jessie, agradecida de tu presencia, de tu aporte, de tus conocimientos. Nos queda pendiente la agüita de Montt. La agüita de Montt. Créanme que sí, tenemos muchísima gente capacitada para aquello. Bacán, súper. Ya pues. Estamos cerrando esta hoguera, entonces nuestra segunda hoguera de esta segunda temporada 2021 de La Hoguera, que van a poder revivir el próximo martes a las 7 de la tarde a través de Radio Primero de Mayo, 106.5, señal online, radio1demayo.cl, y próximamente también estará este podcast en nuestra cuenta de Spotify y también en YouTube. Así que si no lo vio ahora porque no lo pudo sintonizar, estaba ocupado, estaba haciendo los deberes, las cosas de la casa, las múltiples tareas que todos y todas tenemos ahí virtuales, bueno, lo puede hacer en cualquier momento, como decía Hani, ¿cierto? Mientras está cocinando, mientras está haciendo cualquier actividad, jardineando, prendiendo de hierbas, también puede estar escuchando el podcast de fondo ahí con todas las tecnologías que están a disposición. Así que nos deja un mensaje, dice la Carol, antes que termine el programa, felicitar a las cabras, estuvo muy bueno, y saludar a Carolina, que mañana está de cumpleaños. Mira. Uy, la Carola. Vamos a tener que hacer otro video. Yo quería mandar un saludo antes de irme, me parece importante mencionar que el día de ayer, para nosotros es importante, nació el Vicente Santino Rivas Cornejo, y los hijos, primer hijo de la Valesca Cornejo con el Rubén. ¡Ay, felicidades! Así que aquí nos mandó fotos, así que un saludo, nos están escuchando. Maravilloso. Un saludo a los cabros en esta nueva empresa. Que se les quede. Puras buenas vibras, las mejores vibras. En esta nueva cooperativa. Claro, es la idea. En esta nueva cooperativa. Sí, pues de la co-crianza y la corresponsabilidad y todas esas cosas que siempre decimos. Un saludo para la Vale y el Rubén, que ha sido un año complicado para ellos. Un abrazo. Viene a ser como un abracito, un aliciente, un cariño hermoso, el Vicente, lleno de felicidad. Vino con la marraqueta bajo el brazo, sí. Totalmente, sí, lleno de fuego, de energía, de maravilla. Así que excelente. Bienvenido. Buena. Eso, pues gracias. Estamos llegando al final ya, pues nos vamos entonces. Recuerden, igual datos. Quería mandar unos saluditos generales a la Asamblea de Pueblos Originarios de Vicuña, a la Asamblea Feminista del Elqui, que viene potente, y a toda la familia y a la gente de allá de Santiago de la PAC, por supuesto. Sí, la Yasis de la PAC. La Yasis de la PAC también, cuando viene a Santiago es de la PAC. Segunda sede. Claro. Viene acá, te baja del avión y viene para acá. Del avión. Cerramos esta hoguera, entonces, chiquillos, agradeciendo a todos todos nos escucharon el día de hoy, y nos vemos el próximo martes con una nueva invitada, un nuevo espacio de autoformación que ya estaremos informando. Así que nos quedamos con la invitada para cerrar el espacio como corresponde, pero ya no en línea, sino que en la íntima de esta equipa que se llama Desde la Hoguera. Así que nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao. En La Hoguera,
Diversas en la hoguera. Fuego en la hoguera. Bailando en la hoguera. Nos vamos a la hoguera. Alrededor de la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera, desde la hoguera. ¿Qué puede ser? Te invito a la hoguera. Fuego. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la